Hola, bienvenidos a su podcast favorito hablando de pedagogía. Hoy les hablaremos sobre la comunicación educativa. Y bueno, para comenzar, creo pertinente partir a través de una definición de comunicación educativa, esto pues para poderlo entender de la mejor manera. Carrick en 1987 define la comunicación educativa como un tipo especial de comunicación profesional, la que se da entre el profesor y sus alumnos, tanto en el aula como fuera de ella, que tiene lugar además en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que va a poseer determinadas funciones pedagógicas. Podríamos rescatar elementos muy significativos de este concepto, ya que no solo se encuentra en el aula, sino también en museos, en videos educativos, etc. Y que pues es importante para esto advertir que la comunicación educativa va a estar subordinada bajo un programa educativo. Y bueno, entonces, ¿qué se necesita para tener una comunicación educativa que sea de manera eficaz? Considero que para empezar, alumnos y docentes deberían tener una zona común, es decir, que el mensaje no sea ajeno a los conocimientos poseídos por los alumnos o las alumnas, ya que se le complicará al alumno entender al docente. Sí, por ello debe ser necesariamente facilitadora. Y me refiero a que debe adecuarse a la comunicación y a la información del alumno, además con el apoyo de diferentes herramientas por parte del docente para que ese proceso sea más fructífero. Hasta aquí podemos dejar en claro que la comunicación educativa en un contexto escolar se da entre la comunidad educativa y por lo tanto podríamos hablar de que existe una comunicación interpersonal. Sí, bueno, y esto es muy importante porque la comunicación interpersonal trae consigo grandes ventajas formativas y que además son desarrolladoras, pues se convierte en este proceso que va a ser continuo y además sistemático y que va a implicar tanto los rasgos cognitivos como afectivos, cognitivos y hasta rasgos conductuales. Pero hay que dejar en claro que esta interacción debe ser necesariamente bidireccional y multidireccional, ya que de esta manera va a ayudar a la retroalimentación entre los sujetos de la educación. Sí, y además creo que necesariamente tiene que dejarse atrás ese alumno que se queda en un mero receptor, sino avanzar hacia ya que exista un feedback o este retorno de mensaje o bien una retroalimentación que le permita entonces al educador reconocer el nivel de comprensión de los contenidos transmitidos. Totalmente de acuerdo, y considero que para esto pase a la comunicación educativa tiene que ser motivadora, ya que así se logra una máxima atención y asimilación de la información. Y es que si se consigue una mayor significatividad en la formación, por ello propongo que debe ser además persuasiva, esto para incorporar la información a los procesos de transformación y de estructuración. Pienso que además debe ser adaptativa, en el que se tome en cuenta el contexto y así generar un ambiente propio para la generación de aprendizajes. Sí, bueno, y hablando de esta generación de aprendizajes, otra atribución que debe ser importante para la comunicación educativa es que debe ser consistente, puesto que así se va a vincular esta información con la nueva y le va a permitir al estudiante pues enlazarlo con sus aprendizajes. Y además no hay que olvidar, ante todo, se requiere una interacción tanto por parte del docente como por parte del alumno. Al estar interesado en la comunicación educativa, va a coincidir con sus propósitos e intereses. Sí, entonces la tarea del docente es crucial, ya que se va a pretender que el alumno reciba la información con la intención que tienen que utilizar todos los recursos comunicativos y crear estas condiciones propicias para que logre sus propósitos y así conseguir que el alumno acoja el contenido de todo su mensaje. Y bueno, como docentes es importante que conozcamos que en la educación el lenguaje verbal se emplea prioritariamente para transmitir contenidos, mientras que por otro lado el lenguaje no verbal se emplea para comunicar el afecto mediante expresiones faciales. Sí, aunque muchas veces no sea tan evidente todo el tiempo, los gestos son importantes para generar una comunicación educativa afectiva. Yo, por ejemplo, diría la mirada, la cual puede servir de reforzamiento positivo, que el alumno interpreta como disposición a escuchar y entender lo que se comunica.
y así se puede convertir en un factor para el manejo del grupo. Sí, y por ejemplo, la proximidad física también la considero como un recurso importante dentro de lo no verbal, ya que la percepción de cercanía funciona como este estímulo positivo. Otro aspecto que también podríamos pasar por hecho es lo que te transmite una persona cuando no tiene orden, porque el orden de los materiales del docente y su planeación comunican al alumno responsabilidad y orden, y esto ayuda a un mayor compromiso por su parte. Estas expresiones no verbales sin duda la acompañan a expresiones verbales y en conjunto optimizan la labor educativa. Y esto podríamos verlo de inmediato, pues como en el área kinestésica, la cual es la comunicación por medio de movimientos, gestos corporales y expresiones faciales, que pueden ser la voz. Es un área muy interesante porque pueden dejar al descubrimiento a quien esté nervioso. Ahora, hablando sobre el lenguaje verbal, este repercute mucho en el proceso de enseñanza, aprendizaje, tan solo en la claridad de las palabras. Sí, sin duda es de los factores más importantes, pero también se requiere de un volumen adecuado, es decir, se tomar en cuenta las características tanto del tamaño del salón como la cantidad de los alumnos va a ayudar significativamente. Además, para que no se pierda esta parte del entendimiento, debe existir un ritmo adecuado para evitar causar monotonía o cansancio y confusión. Sí, por ello tanto el docente especialmente, pero también el alumno, pues deben saber jugar con la voz. Me refiero a que hablar manifestando las intenciones, o sea, que se suba y se baja los tonos de voz y jugando con la duración de estas vocales y utilizando el recurso de las pausas. Y en este sentido, el doctor Grant Heinings propone que para propiciar la comunicación educativa debe existir un control de palabras, en el sentido que debe hacer una elección del vocabulario, el cual debe adaptarse al contexto. Sí, ahora bien, a partir de esto podríamos hablar de las características del mensaje y cómo harían de una comunicación eficaz. En primera instancia, podemos aludir a la preparación, a la improvisación, sino el docente sepa de lo que habla para generar, como ya lo habíamos mencionado, claridad. Sí, es importante que entonces el docente no acuda a la improvisación, sino que, como mencionabas, ya tenga una preparación de la clase para que esto comunique pues como una mayor preparación. Otro aspecto que yo agregaría y que me parece crucial es el orden de la sesión o de la clase. Sabemos que hay un inicio, un desarrollo y una conclusión, pero cada una de estas frases conlleva estrategias en el lenguaje que hacen propicia la comunicación educativa. Y bueno, para ir cerrando, podríamos hablar sobre los aspectos clave para la comunicación educativa eficaz. Y puedo decirte que sí o sí debe haber asertividad directa de los propios sentimientos, opiniones, derechos, etc. Sí, aunque considero que antes de ello debe existir un ambiente propicio. Retomando López 2016, el aprendizaje requiere de una comunicación educativa positiva, que además sea flexible, armónica y empática, esto para poder asegurar el éxito. Que además este contenga en sí novedad, que sea creativo, original, sobre todo al principio, para ganar la atención, para motivar y cautivar. Sí, y para ello, para todo este proceso, citando a verlo, pues tiene en todo alumno y profesor deben verificar sus propias habilidades comunicativas, es decir, el hablar, escuchar, leer, la reflexión, esto para buscar la continua mejora de algunas. En conclusión, y ya cerrando el podcast, podríamos decir que la comunicación eficaz es un arte con el que no se nace, sino que se aprende. Se mejora, por lo que se requiere un proceso de formación. Y bueno, eso es todo. Esperamos regresen a su podcast favorito hablando de pedagogía.